Hola a todos, soy la doctora Antonella Gioielli y hoy vamos a hablar sobre la etiopatogenia y diagnóstico de la disfunción eréctil. Voy a compartir la pantalla. Bien, ¿cómo se define disfunción eréctil? La disfunción eréctil es la incapacidad persistente o recurrente para lograr y o mantener una erección suficiente para permitir un desempeño sexual satisfactorio en todos o en casi todos los encuentros sexuales durante los últimos 3 meses como mínimo. Y se pueden dividir en causa orgánica, psicogénica o mixta. ¿Qué no es una disfunción eréctil? Bueno, la pérdida ocasional de una erección en forma total, la pérdida parcial de la rigidez durante un encuentro sexual o no lograr la erección en forma ocasional y poco frecuente. Muchas veces estas son situaciones que angustian al paciente, que lo traen al consultorio, pero pensemos en la definición de disfunción eréctil que habla de la frecuencia y que es un problema sostenido en el tiempo. Entonces, en estas situaciones debemos tranquilizar e informar. Y obviamente tampoco es una disfunción eréctil no lograr la erección luego de eyacular. Los varones entran en un periodo refractario, que este periodo refractario no se va a lograr la erección durante un lapso de tiempo. Cuanto más joven es el varón, este lapso de tiempo es mucho menor y a medida que van pasando los años puede tardar días en volver a recuperarse de este periodo refractario y volver a lograr la erección luego de tener un encuentro sexual. Hablando un poco de epidemiología, tenemos uno de los estudios más característicos, el estudio de envejecimiento masculino de Massachusetts, donde se valoran a más de 1.200 varones de entre 40 y 70 años y se vio que el 52% tenía algún grado de disfunción eréctil, con una prevalencia de disfunción eréctil moderada, que fue lo más frecuente, de un poco más del 25%. Esto se vio que tenía una fuerte relación con la edad, con las condiciones de salud y el estado emocional del varón. Eh, Otro estudio característico es el estudio europeo de envejecimiento masculino, donde se evaluaron a más de 3.000 varones y se vio que había una prevalencia similar al estudio de Massachusetts, una prevalencia media del 30%. Muy importante que estadísticamente se sabe que 1 de cada 10 varones consultan por este problema. Entonces, la erección es un fenómeno fisiológico, es el fenómeno fisiológico más característico de la excitación sexual en el varón sano y es esencialmente un fenómeno vascular que está regulado por señales nerviosas y señales producidas por el propio tejido eréctil. La flacidez y la erección son el resultado de la interacción de múltiples sistemas celulares que incluyen neuronas, endotelio y las células musculares lisas de las paredes de las arterias y las trabéculas cavernosas del pene. Entonces, para que se produzca una erección, tiene que haber un estímulo sexual. Ante esta estimulación sexual, se produce la liberación de neurotransmisores endoteliales y de las terminales nerviosas. Esto va a producir una dilatación arterial, una relajación del músculo liso cavernoso y por ende un aumento del flujo sanguíneo cavernoso. Y al mismo tiempo, ante el aumento del tamaño del pene y por el aumento del flujo sanguíneo, se produce la activación del mecanismo veno-oclusivo que impide la salida de este flujo sanguíneo que ha ingresado al pene. Entonces, para que se produzca una erección tiene que haber un entorno endocrinológico adecuado, junto con eventos vasculares adecuados y eventos neurales adecuados, obviamente en un contexto psicológico adecuado. Y tenemos dos grandes grupos de disfunción eréctil, la disfunción eréctil de causa psicológica y la disfunción eréctil de causa orgánica. Esta tabla nos da algunas pautas para poder diferenciarlas, ¿sí? Generalmente la disfunción eréctil de causa psicológica tiene un inicio repentino. El paciente nos refiere
en qué periodo de tiempo empezó o ante qué situación comenzó. Y suele tener una pérdida inmediata que generalmente es completa de la erección. A veces se logra y se pierde en forma completa o a veces no se logra ni siquiera. Suele ser una disfunción eréctil situacional, quiere decir que ocurre con alguna pareja sexual y con otra no, o eh, hay una disfunción eréctil que es peor con una pareja y con otra no tanto, o no suele ocurrir en la masturbación, pero sí cuando eh, se tienen relaciones sexuales con una pareja y suelen existir erecciones matutinas. Con respecto a la disfunción eréctil orgánica, suele tener un inicio gradual, que la persona no sabe precisar cuándo comenzó, y hay un empeoramiento, un aumento de la gravedad con el paso de los meses y de los años. Suele haber una disfunción eréctil global. Esto quiere decir que suele ocurrir con todas las parejas sexuales, si la persona tiene varias, y también en la masturbación, y suele haber una ausencia o poca frecuencia de las erecciones matutinas. ¿Cómo podemos clasificar las disfunciones eréctil orgánica? Bueno, tenemos las causas vasculares, las causas neurogénicas, las hormonales y las inducidas por drogas. Con respecto a las causas de disfunción eréctil orgánica y las frecuencias, bueno, vemos que lo más frecuente es la disfunción eréctil de causa vascular, ¿sí? Si sumamos la disfunción eréctil por diabetes, tenemos un 70%. ¿Por qué está separado la diabetes de la causa eréctil vascular? Por que la diabetes causa una disfunción eréctil por partida doble, quiere decir que tiene una disfunción eréctil vascular más una disfunción eréctil neurogénica que los vamos a ver más adelante. Entonces, la disfunción eréctil influye en las rutinas diarias, las interacciones sociales, el bienestar y la calidad de vida del paciente. Y lo que es muy importante, que a menudo puede constituir la primera manifestación de importantes patologías sistémicas, por lo que se considera un marcador de un trastorno vascular sistémico. Entonces debemos entender a la disfunción eréctil como un síntoma de una condición sistémica y no como una entidad nosológica aislada. En este gráfico vemos un corte histológico del tejido cavernoso y vemos que el tejido cavernoso está formado por un conglomerado de vasos sanguíneos muy pequeños que cuando se produce una erección se vasodilatan. Y también sabemos que la irrigación peniana depende de la pudenda interna, de la arteria pudenda interna. Entonces, esencialmente, la erección es un fenómeno vascular. Entonces, con respecto a la fisiopatología, este cuadro es clave para entender qué sucede. Ante la presencia de factores de riesgo cardiovasculares, que tiene un feedback que ya algo se estuvo viendo en otras charlas, con un nivel de testosterona baja, esto produce una disfunción endotelial cuando estos factores cardiovasculares están sostenidos en el tiempo. Y esta asociación trae una inflamación crónica eh, que aún con el mayor paso del tiempo, produce una arteriosclerosis que si se sostiene esta situación va a traer una disfunción eréctil y una enfermedad cardiovascular. Con respecto a los factores de riesgo cardiovasculares, los podemos dividir en no modificables y modificables. Con respecto a a los no modificables, tenemos la edad, el sexo y la historia familiar de episodios cardiovasculares prematuros. Con respecto a los modificables, y es acá donde vamos a ir viendo que tenemos que actuar, tenemos la dislipemia, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, el sobrepeso o obesidad, el sedentarismo y el tipo de dieta que tiene la persona. Hay factores que son contribuyentes, como el estrés, las hormonas sexuales, en este caso la testosterona, y el consumo de alcohol. Con respecto al síndrome metabólico, sabemos que es un síndrome que reúne cinco comorbilidades. Vamos a diagnosticar síndrome metabólico cuando haya tres o más de estos criterios. ¿Cuáles son los criterios? La obesidad central, la hipertrigliceridemia, los niveles de colesterol HDL, la presión sanguínea alterada, ¿sí? Y una alteración de la glicemia en ayunas. La disfunción eréctil
es 3 veces más prevalente en hombres con síndrome metabólico. Y en nuestro país, en Argentina, hay casi un 40% de varones con síndrome metabólico. Bueno, y el endotelio, para ir entrando a hablar un poco de disfunción endotelial, el endotelio es la capa interna que está presente en el interior de todos los vasos sanguíneos, en arterias, venas y capilares, y tiene muchísimas funciones. Eh, una de las funciones más importantes es el mantenimiento de la homeostasis vascular por la relación entre vasodilatación y vasoconstricción, la producción de óxido nítrico. Es una barrera permeable selectiva, tiene efectos antioxidantes, anticoagulantes, fibrinolíticos. Es un modulador del flujo sanguíneo y las resistencias vasculares, como vimos, y es un regulador de las actividades hormonales y metabólicas. Entonces, ante la presencia de estos factores de riesgo que estuvimos hablando, se pierde el efecto antitrombótico, antiaterogénico, antiinflamatorio, anticoagulante y fibrinolítico. Y cuando aparece la disfunción endotelial, si se sostiene en el tiempo, va a ser un precursor de esta arteriosclerosis que les mencionaba. Entonces, ante la presencia de una disfunción endotelial, se va a producir un ensanchamiento de la pared arterial con una reducción de la elasticidad e insuficiencia arterial que trae como consecuencia un flujo sanguíneo alterado. Como fuimos viendo, la función normal del cuerpo cavernoso depende en gran medida de la relajación dependiente del endotelio intacto. Bueno, ¿cómo definimos la arteriosclerosis? Es una afección que está caracterizada por la formación de placas de ateroma de las arterias. Por lo general causa una estenosis arterial que puede progresar hasta la oclusión total del vaso, impidiendo el flujo adecuado de sangre por la arteria afectada. Para que haya una erección, ¿sí? Tiene que haber un flujo sanguíneo adecuado que va a estar alterado ante las presencias de placas de ateroma. Bien, entonces ante la presencia de una enfermedad arteriosclerótica del árbol arterial hipogástrico cavernoso lisino, va a haber una disminución de la presión de perfusión y de flujo arterial en los espacios sinusoidales del pene. Y esto va a traer una disminución de la tensión de oxígeno y de la producción de prostaglandinas necesarias para la erección, con una disminución del músculo liso trabecular, lo que va a incrementar el tiempo necesario para lograr la erección máxima y va a disminuir la rigidez de la erección. Entonces, la disfunción eréctil es lo que trae y motiva al varón a venir a nuestro consultorio y termina siendo la punta del iceberg. Nosotros tenemos que ir a buscar y tratar cuáles son las comorbilidades que hizo que este varón tuviera una disfunción eréctil. Tenemos que ir a buscar todo lo que está por debajo del agua y tratarlo para que el tratamiento para la disfunción eréctil sea adecuado y exitoso, y para que esta disfunción eréctil no siga empeorando con el tiempo. Tenemos que ir a buscar y tratar enfermedad cardiovascular, diabetes, síndrome metabólico, lipogonadismo, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, hipertensión, sedentarismo, tabaquismo y también los síntomas del tracto urinario inferior producidos por la hiperplasia prostática benigna. Muchas veces, como ya vimos, hay factores psicológicos que también actúan como comorbilidades y también en determinadas situaciones lo tenemos que ir a buscar. Este estudio tiene ya algunos años, pero es un estudio muy interesante, donde se evaluó la prevalencia de enfermedad coronaria asintomática en hombres con disfunción eréctil vascular. Se estudiaron 50 pacientes con disfunción eréctil sin historia de enfermedad cardiovascular, con una edad media de 59 años, y se vio que el 19% de estos pacientes tenía una enfermedad coronaria asintomática. Se vio que hay un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares del 45% aproximadamente y un 25% de aumento de mortalidad general en hombres con disfunción eréctil en comparación con hombres que no tenían disfunción eréctil.
Este es otro estudio prospectivo australiano donde se evaluaron a más de 95.000 varones de más de 45 años, donde se vinculan datos de un cuestionario con datos de hospitalización y muerte. Y se vio que la gravedad de la disfunción eréctil aumentó el riesgo de hospitalización por enfermedad cardiovascular en hombres sin y con antecedentes de enfermedad cardiovascular. En comparación con hombres sin disfunción eréctil, los hombres con disfunción eréctil grave tenían un riesgo relativo de entre 1,5 a 2 veces para cardiopatía isquémica, enfermedad vascular periférica, eventos cardiovasculares, ¿sí? Combinados y una mortalidad por todas las causas. Este estudio es un metaanálisis de 25 estudios donde se evaluaron casi 155.000 individuos y se vio que los varones con disfunción eréctil, el riesgo de enfermedad cardiovascular fue un 43% mayor. Aumento del 59% en el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria. El riesgo de ACV fue un 34% más alto y hubo un aumento del 33% en el riesgo de mortalidad por todas las causas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a veces la disfunción eréctil es el único síntoma de enfermedad cardiovascular, por eso lo tomamos como síntoma centinela. Y la disfunción eréctil puede preceder entre 2 a 5 años eventos cardiovasculares mayores como los que les fui mencionando recién. Este periodo es el periodo ventana, es el periodo donde podemos actuar para disminuir estos eventos cardiovasculares mayores. Y este riesgo ocurre mayormente en varones entre 40 a 60 años. Entonces, la enfermedad cardiovascular y la disfunción eréctil son manifestaciones diferentes del mismo trastorno sistémico. La disfunción eréctil es un marcador de riesgo significativamente mayor, como fuimos viendo, de enfermedad arterial coronaria, ACV y mortalidad por todas las causas. Un 50% de varones con enfermedad cardiovascular tiene disfunción eréctil, pero hay un 19% de varones con disfunción eréctil que no saben que tienen una enfermedad coronaria y hay que estudiarlos. Por eso es fundamental, como vimos en el gráfico del iceberg, el diagnóstico de las patologías asociadas. En esta situación, la disfunción eréctil vascular, la disfunción eréctil brinda una oportunidad para la reducción del riesgo de la enfermedad cardiovascular. Entonces, los hombres con disfunción eréctil arterial deben ser considerados pacientes cardiovasculares a menos que se demuestre lo contrario. Esta tabla vemos las causas de mortalidad distribuidas por frecuencia en nuestro país, en Argentina, y vemos que más de un cuarto de las personas se murieron por enfermedades del aparato circulatorio. Casi un 28% de las personas murieron por enfermedad del aparato circulatorio. ¿Y por qué se manifiesta primero la disfunción eréctil antes que una enfermedad coronaria? Bueno, por el tamaño de las arterias. El diámetro promedio de las arterias cavernosas es de 1 a 2 milímetros, a diferencia de las arterias coronarias que tienen un diámetro promedio entre 3 y 4 milímetros. Entonces, para el mismo nivel de arteriopatía, se produce una reducción del flujo sanguíneo más significativa en el tejido eréctil en comparación con la circulación coronaria. Entonces, todos los pacientes con disfunción eréctil deben realizar pruebas de estratificación del riesgo cardiovascular. Y ya sabemos que la disfunción eréctil tiene un valor predictivo de de eventos cardiovasculares similar o mayor a los factores de riesgo tradicionales que ya les mostré anteriormente. ¿Y cuál es el riesgo de la actividad sexual? Bueno, la actividad sexual requiere una capacidad de ejercicio. Entonces, existe un riesgo asociado ya con esta actividad sexual en pacientes, ya sea con enfermedad cardiovascular manifiesta u oculta. Mantener relaciones sexuales con una pareja estable equivale
a caminar 1,5 kilómetros o 1 milla en el llano durante 20 minutos, en un lapso, perdón, de 20 minutos, o subir rápidamente 2 tramos de escalera en 10 segundos. O sea, uno tiene que tener una capacidad para realizar ejercicio. Va a existir una mayor demanda física en personas de más edad o que tengan menos aptitud física o que tengan antecedentes de enfermedades cardiovasculares o en diferentes circunstancias, como puede ser parejas sexuales nuevas o parejas sexuales que tengan menor edad. Entonces, para poder tener relaciones sexuales, debemos saber si esa persona es apta para mantener esta capacidad de ejercicio. ¿Y cómo se deben estudiar las personas con disfunción eréctil? Bueno, acá tenemos estas guías que se pueden descargar de internet. Las guías de Princeton es un consenso de recomendaciones para los pacientes con disfunción eréctil y enfermedad cardiovascular eh, y todos los algoritmos diagnósticos que debemos hacer. Unas palabras con respecto a los síntomas del tracto urinario inferior y la hiperplasia prostática benigna. Tenemos que tener en cuenta que los síntomas del tracto urinario inferior asociados al HPV son el factor de riesgo no vascular más frecuente para la disfunción eréctil. Existe una fuerte asociación y ante la presencia de síntomas del tracto urinario inferior asociados a hiperplasia prostática, debemos evaluar disfunción eréctil y viceversa. Existe una prevalencia de disfunción eréctil del 49% ante la presencia de síntomas de tracto urinario inferior y la severidad de estos síntomas es predictor de la disfunción eréctil. Y coexisten ambas situaciones, los LUTS y la disfunción eréctil, hasta en un 80%. Y habitualmente la disfunción eréctil suele estar infradiagnosticada e infratratada. Esto para hacer una aclaración, sabemos que el reemplazo hormonal puede aumentar el tamaño prostático, entonces, en los pacientes con hipogonadismo, entonces, vamos a ver un poquito más adelante, y ya lo fuimos viendo en otras clases, ante la presencia de síntomas de tracto urinario inferior severos, es una contraindicación relativa para comenzar con el reemplazo hormonal. Por eso, primero debemos estudiar al varón a ver cómo está orinando. ¿Y por qué es tan frecuente la asociación entre disfunción eréctil e hiperplasia prostática? Bueno, comparten muchos mecanismos fisiopatológicos. Eh, Hay una alteración de la vía del óxido nítrico GMP cíclico con una disminución de la relajación del músculo liso. Hay un aumento del tono del músculo liso por un aumento de la señal contráctil de la roquinasa. Hay una desregulación del sistema autonómico adrenérgico, ¿sí? Y por la arteriosclerosis pélvica. Entonces, tiene que haber y tenemos que brindar un tratamiento conjunto de la disfunción eréctil, de los síntomas del tracto urinario inferior y de la enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son las otras causas de disfunción eréctil? Bueno, la disfunción eréctil hormonal, ¿sí? Generalmente las alteraciones hormonales pueden ser la única causa de disfunción eréctil, aunque más frecuentemente la disfunción eréctil es multifactorial y la alteración hormonal contribuye a su empeoramiento, como vimos en los casos de hipogonadismo funcional. ¿Cuáles son las causas? El hipogonadismo, la hiperprolactinemia, diabetes, alteración de la función tiroidea, hipercortisolismo o hipocortisolismo como el síndrome de Cushing. Voy a hacer una breve mención de estas situaciones. Bueno, con respecto a la testosterona y la función eréctil, ya lo vimos en el módulo pasado. El hipogonadismo es un cuadro clínico que está caracterizado por la concentración de testosterona sérica baja y va a producir una serie de síntomas y signos relacionados con este déficit hormonal. La testosterona baja produce más característicamente una disminución del deseo sexual y una disfunción eréctil generalmente leve, pero hay mucha variabilidad interindividual. Y la testosterona baja
afecta la producción de los mediadores químicos necesarios para producir la erección. Entonces, en estos casos, el tratamiento con los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa no tiene el efecto deseado. Entonces, una de las situaciones que tenemos que sospechar ante un paciente con disfunción eréctil que le damos los IPD5 y que no tienen la respuesta deseada es que podríamos estar en presencia de un caso, de un cuadro de hipogonadismo. ¿Cuáles son las causas de hipogonadismos? Ya las vimos en charlas anteriores, pero lo más importante es el hipogonadismo secundario. En este contexto, ¿no? Lo más importante es el hipogonadismo secundario relacionado a los trastornos sistémicos como son la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, los trastornos alimenticios, enfermedades crónicas sistémicas, el envejecimiento. Con respecto a la hiperprolactinemia, bueno, la prolactina es una hormona producida por la hipófisis anterior, de función desconocida en el hombre, pero sabemos que cuando la prolactina está elevada, la testosterona está baja por una inhibición. Y en esta situación de hiperprolactinemia hay una alteración sexual que aparece en la gran mayoría de los casos. Mayormente se asocia a un deseo sexual bajo. A veces también hay presencia de alteraciones del orgasmo y disfunción eréctil. Con respecto a las causas orgánicas son menos frecuentes, a excepción del adenoma de hipófisis, pero mucho más frecuentes son las causas medicamentosas, generalmente asociadas a los medicamentos antipsicóticos. Acá hay una tabla donde podemos ver los fármacos que pueden ocasionar la hiperprolactinemia. Como les mencioné, generalmente lo más frecuente son los antipsicóticos, también los antidepresivos, como los inhibidores de la recaptación de serotonina, los antidepresivos atípicos, los antidepresivos tricíclicos. Con respecto a la diabetes, los pacientes que tienen diabetes tienen 3 veces más de riesgo de disfunción eréctil con respecto a personas no diabéticas. La disfunción eréctil suele aparecer a edades más tempranas, entre 5 y 10 años antes, y a menudo la disfunción eréctil puede ser el primer síntoma de diabetes, sobre todo en personas con las comorbilidades que ya fuimos viendo. La hiperglicemia no controlada produce un daño endotelial y produce las neuropatías que les comenté por alteraciones de las terminales nerviosas. La hipertensión, la obesidad, el síndrome metabólico, tabaquismo y dislipemia, que suelen tener muchos pacientes con diabetes, contribuyen a la aparición de disfunción eréctil. Y también las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de hipogonadismo. A su vez, las personas con diabetes tienen mayor frecuencia de disfunciones eyaculatorias producidas por las alteraciones nerviosas en el esfínter uretral externo. Con respecto a la disfunción eréctil farmacológica, lo más frecuente que vemos en el consultorio está relacionado a la disfunción eréctil producida por los inhibidores de la 5-alfa reductasa que se dan para la hiperplasia prostática benigna, como el finasteride y el dutasteride, los alfa bloqueantes prostáticos como la tamsulosina, la terazosina, los antihipertensivos, ¿sí? Como los diuréticos tiacídicos o algunos betas bloqueantes más viejos, ¿sí? Los antidepresivos, como los inhibidores de recaptación de serotonina, paroxetina, sertralina, fluoxetina. Eh, y bueno, las otras drogas son menos frecuentes de verlas en la consulta diaria. Con respecto a la disfunción eréctil neurogénica, la podemos dividir en 2 grupos, los de causa central y los de causa periférica. Los de causa central están producidas por desórdenes degenerativos como la esclerosis múltiple, el Parkinson, etcétera. El trauma o enfermedades de la médula espinal, el antecedente de ACV, tumores del sistema nervioso central. Y con respecto a las causas periféricas, que suelen ser más frecuentes, tenemos la diabetes tipo 1 y tipo 2, la polineuropatía de diferentes causas, la cirugía mayor o radioterapia de la pelvis, o del retroperitoneo y la cirugía uretral. Con respecto a
las cirugías de la pelvis y retroperitoneo, muchas veces se produce un daño del plexo nervioso. Esto lo solemos ver frecuentemente en las prostatectomías radicales. También puede ocurrir en las cirugías rectales o en los traumas pelvianos. Y estas fibras del plexo nervioso eh, tienen las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas, que son las responsables de la erección eh, peniana. Algo muy importante que ante la prostatectomía radical, alrededor del 50% de los pacientes post-prostatectomía radical tiene una disfunción eréctil. ¿Cuáles son los factores predictores para esta disfunción eréctil? Bueno, la edad del paciente, la función eréctil inicial, cómo era la erección previo a la cirugía y la presencia de comorbilidades. Es muy importante iniciar una rehabilitación peniana temprana porque ante la ausencia de erecciones se va a producir una fibrosis cavernosa que va a hacer que la erección tarde más en recuperar en forma espontánea, ¿sí? Igualmente, sabemos que la recuperación de la función eréctil postoperatoria puede ocurrir hasta 48 meses posterior. Pero repito, si hay ausencia de erecciones, como puede ocurrir en muchos casos de pacientes operados que no tienen, ahí desaparecen las erecciones matutinas, eh, el tejido cavernoso va a sufrir una fibrosis por una hipoxia y esto hace que la respuesta al tratamiento sea peor. Con respecto al diagnóstico, ¿sí? Como evaluación básica, primero tenemos que hacer una historia clínica médica y sexológica. Tenemos que identificar otros problemas sexuales, aparte de la disfunción eréctil. Tenemos que identificar causas comunes de la disfunción eréctil. Y además, como ya fuimos hablando, tenemos que tener y hacer una identificación de los factores de riesgo que sean reversibles para la disfunción eréctil. Tenemos que hacer un examen físico, evaluar si existen problemas penianos, problemas prostáticos. Tenemos que evaluar si hay signos de hipogonadismo. Tenemos que hacer, ante la sospecha de una disfunción eréctil vascular, una evaluación cardiovascular. Debemos derivarlo a un cardiólogo para que lo estudie. Y una evaluación neurológica cuando sea necesario. Como laboratorio, yo en mi práctica diaria aprovecho a hacer un control de toda su salud. Pero bueno, no pueden faltar, sí, no podemos estudiar en una forma amplia, no puede faltar la glicemia y la testosterona. En el interrogatorio es muy importante que hablemos sobre esta situación y que nosotros mismos nos animemos a preguntar. Muchas veces los pacientes con disfunción eréctil ya llegan con su diagnóstico y lo primero que te dicen, vengo porque tengo problemas de erección, disfunción eréctil, no me funciona. Bueno, debemos animarnos a empezar a interrogar. Tenemos que preguntar sobre el inicio, en qué contexto comenzó, la duración, cuánto tiempo hace que está con este problema, en qué situaciones, lo que hablamos sobre las parejas sexuales y la masturbación y el contexto, si es, eh, si es ante los primeros encuentros sexuales o si es algo en forma permanente. Muchas veces es de utilidad incluir a la pareja en la consulta. También tenemos que evaluar si existen la presencia de problemas sexuales en la pareja. Tenemos que evaluar la presencia de síntomas de hipogonadismo como la disminución de la libido, que ya saben, la disminución de la energía, el cansancio, irritabilidad. Evaluar la rigidez peniana y la duración de la erección. Esto se puede evaluar con cuestionarios, ya sea guiados por nosotros en el consultorio o cuestionarios psicométricos, ¿sí? La presencia de erecciones matutinas y evaluar la coexistencia de alteraciones de la libido, de la eyaculación y del orgasmo. Como ya le dije, acá les nombro un cuestionario, el más conocido del IEF, un cuestionario que se utiliza para evaluar la sexualidad. Debemos evaluar los tratamientos realizados y la eficacia que tuvieron estos tratamientos, cómo se sintió, cómo funcionó, eh,
qué pensaba del tratamiento que realizó. Y debemos evaluar los antecedentes médicos, psicológicos, psiquiátricos y quirúrgicos. Tenemos que ir a buscar cualquier situación que, eh, como vimos en toda la charla, haga que este varón tenga una disfunción eréctil. Con respecto al examen físico, tenemos que hacer una evaluación genital, el tamaño del pene, la presencia de placas fibróticas, que nos puede hablar de una enfermedad de Peyronie. Tenemos que ver si existen lesiones en el glande o en el prepucio, como puede ser una fimosis, que muchas veces puede ocasionar dolor ante la erección, el anillo fimótico, y eso producir una disfunción eréctil. Evaluamos el tamaño y la consistencia de los testículos como signo de hipogonadismo. Hacemos un tacto rectal para el control prostático. Evaluamos la presencia del reflejo cavernoso y una evaluación cardiovascular. Tensión arterial, frecuencia cardíaca, la presencia de los pulsos periféricos, el perímetro de cintura abdominal. Y en este cuadro vemos cuál es el impacto de los métodos diagnósticos, los procedimientos diagnósticos para evaluar la etiología de la disfunción eréctil. Vemos en este estudio donde se evaluaron a más de 1.200 pacientes que con el interrogatorio y su historia sexual podíamos llegar a un diagnóstico en el 57% de los casos, ¿sí? En un 6% podíamos llegar al diagnóstico a través de un examen físico, ¿sí? Y después se necesitaron estudios especializados en un 20% y estudios de laboratorio en un 16% para llegar al diagnóstico. Pruebas especiales. Con respecto a las pruebas especiales, más allá del laboratorio que lo vamos a hacer de control de salud, de evaluar la presencia de hipogonadismo, el control prostático, las pruebas cardiovasculares, en algunas situaciones requerimos pruebas especiales. Una de estas pruebas es la prueba de tumescencia y rigidez peniana nocturna, como es el RIGISCAM. El RIGISCAN es un dispositivo de monitoreo nocturno que mide el número de episodios eréctiles de tumescencia, o sea, de cambios en la circunferencia, rigidez peniana máxima y duración de las erecciones nocturnas. Se tiene que hacer en 2 noches por lo menos. Algunos hablan de 2 noches sucesivas, otros hablan de 2 noches alternas. Y el mecanismo eréctil estaría funcional y correcto cuando existe un 60% de rigidez registrada en la punta del pene que dura por lo menos 10 minutos. Las indicaciones hoy en día sería más que nada apuntado a una diferenciación objetiva entre casos orgánicos y puramente psicológicos en situaciones especiales. ¿Por qué? Porque actualmente el Regiscan tiene una utilidad limitada por la existencia de muchos factores de confusión. El Regiscan tiene muchos falsos negativos y muchos falsos positivos. La prueba de inyección intracavernosa proporciona una información limitada sobre el estado vascular. Lo que se hace es colocar en forma intracavernosa eh, sustancias vasoactivas. Algunos usan Bimix, algunos usan Trimix, o algunos usan prostaglandina. Pero bueno, una prueba positiva es una respuesta eréctil rígida donde se evalúa la capacidad para doblar el pene, que aparece dentro de los 10 minutos posteriores a la inyección intracavernosa y dura por lo menos 30 minutos. Esta respuesta indicaría que existe una erección funcional, aunque no necesariamente normal, ya que esta erección puede coexistir con una insuficiencia arterial. Y un estudio más completo es el ecodoppler peniano con droga vasoactiva, que es la prueba más útil para la evaluación vascular del mecanismo eréctil. Estudia la fisiopatología hemodinámica de la disfunción eréctil, requiere personal capacitado y un equipo apropiado, y se consideran normales que tras la aplicación de drogas vasoactivas exista un flujo sanguíneo sistólico máximo de mayor de 30 centímetros segundo, una velocidad de fin de diástole menor de 3 centímetros
por segundo y un índice de resistencia mayor a 0,8. ¿Cuáles son las indicaciones? La sospecha de una posible etiología vascular de la disfunción eréctil que tenga una baja respuesta a la terapia oral y para descartar la disfunción eréctil psicológica en casos dudosos, como puede ser ante una poca respuesta al tratamiento que se está instaurando o en los casos de disfunción eréctil primaria. Entonces, para ir concluyendo, ¿cuáles son los mensajes que nos tenemos que llevar a casa? El tratamiento de la disfunción eréctil es más que prescribir una medicación. Con respecto al tratamiento lo vamos a ver en las clases sucesivas, pero como ya vimos, tenemos que abordar todas las comorbilidades que tiene el paciente. La disfunción eréctil vascular es un signo de alarma. Tenemos que reclasificar a todos los individuos con disfunción eréctil, independientemente de si tiene enfermedad cardiovascular o no. Existe un mayor riesgo a futuro. Debemos evaluar otras causas de disfunción eréctil, porque más allá que la disfunción eréctil es mayormente vascular en términos de frecuencia, no todo es vascular. Y tenemos que realizar un trabajo interdisciplinario. Es muy importante que trabajemos con cardiología, con endocrinología, con los médicos clínicos, incluso con sexología para evaluar y tratar a los pacientes con disfunción eréctil. Bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo en el próximo encuentro sincrónico.